Hola, muy buenas. Bien, vamos a empezar lo que es el curso de introducción a la micro del grado de economía. Bueno, todos sabéis que este curso ha cambiado con respecto al plan que había antes. Esto cambió hace 3 cursos, o sea, este es ya el tercer curso. El manual es un poco peculiar para mí, bajo mi punto de vista, pero es bajo mi modesta opinión. Creo que no utilizan un manual que sea el más apropiado para una asignatura de introducción. Yo no digo que sea malo, el manual es interesante, tiene cosas muy buenas, pero posiblemente como un manual de introducción a la microeconomía, en este caso, que es el mismo que luego usaréis en introducción a la macro, posiblemente no sea el mejor manual para un alumno que no está en una universidad presencial. El manual es bueno, es muy bueno, pero yo creo que como manuales introductorios, creo que hay otros que tienen más sentido. Bien, el tema 1 va sobre la revolución capitalista. Pues supongo que ya habréis estudiado en distintas... Bueno, aquí no he dicho nada, pero aquí tenéis un pequeño índice de lo que nos vamos a encontrar en este primer tema. Bien, esto es una pequeña introducción. Esta parte que hay aquí ahora, lo que voy a hacer ahora, es algo que voy a ir repitiendo en este tema. Pero bueno, voy a hacer un pequeño avance. Supongo que sí que habría estudiado en otras asignaturas. Estoy pensando ahora en cuál podría ser, en alguna historia, sí, de historia mundial. Pues bueno, ya sabéis que en la segunda mitad del siglo XVIII, 1760 y tantos, bueno, apareció en Gran Bretaña lo que se vino a denominar lo que fue la Revolución Industrial, ¿vale? Y esa revolución industrial, bueno, pues vino acompañada de una serie de apariciones, de cambios en instituciones sociales, bueno, una serie de cambios que propició una mejora en los niveles de vida. Yo no digo que esta mejora fuera instantánea, pero sí es verdad que desde ese momento las sucesivas generaciones han ido aumentando el nivel de vida, no en todos los sitios, por desgracia, pero sí que se ha venido desarrollando esto en distintas sociedades. Bien, pero ahora voy a ir a lo que va a hacer la introducción. Me he ido, vuelvo, voy a intentar hacer digamos, lo que es la introducción para empezar con el tema. Desde un punto de vista económico, en el siglo XVIII, finales del XVIII, vino a aparecer un nuevo sistema económico al que se le denominó capitalismo. Vale. ¿Y cuáles son los pilares? O sea, cuando uno piensa en el capitalismo, bueno, más allá de lo que podéis pensar ahora en el capitalismo, porque hay términos que con el paso del tiempo digamos que su significado ha cambiado y no tiene el mismo significado desde un punto de vista económico que el que pueda tener desde un punto de vista social, ¿vale? Desde un punto de vista económico, el capitalismo no es ni más ni menos que un sistema económico que tiene una serie de pilares. Se apoya, por ejemplo, la propiedad privada en las empresas y en los mercados, ¿vale? Cosa distinta a lo que podamos entender cuando uno habla en la calle, dice tú eres un capitalista o vive en un sistema capitalista, y a lo mejor lo dice de forma peyorativa, ¿vale? Pero como sistema económico, el capitalismo no es ni más ni menos que un sistema económico que se apoya, que tiene una serie de pilares que están bien definidos, ¿vale? Ojo, y que no en todos los países el capitalismo se usa de la misma manera, ¿vale? Y se apoya, o sea, y tiene el mismo desarrollo. Tenemos que tener claro que hay distintos tipos de capitalismo dependiendo de los distintos tipos de sociedades. Sí que es verdad que bajo el capitalismo se produjo una serie de avances tecnológicos y eso ya lo vino a decir el que fue considerado padre de la economía moderna, que fue Adam Smith. Se produjo no solamente una serie de avances tecnológicos que ya veremos en el tema siguiente, no en este tema, sino en el siguiente. Y eso llevó también a lo que fue la especialización de los productos, ¿vale? Y el mero hecho de que la gente se pudiera especializar en ciertas tareas y no realizar que uno realizara todo, eso fomentó considerablemente
la cantidad de productos que se podía, o sea, la cantidad de productos que se iba a hacer, ¿vale? La especialización al final llevó a un incremento en la productividad. Bien, otra cosa que vamos a ver en este tema es que si uno compara, por ejemplo, el siglo XVI con el siglo XX, a ver, en todos los siglos ha habido diferencias, ha habido diferencias entre países, ¿vale? Diferencia en cuanto a los niveles de vida entre países y había diferencia en los mismos países. Bueno, dentro de un mismo país sí que había diferencia en los niveles de vida en los distintos, digamos, en la población de ese país. Pero esa diferencia, con el paso del tiempo, se ha visto que se ha ido incrementando. En concreto, dentro de un mismo país hay países donde esa diferencia ha aumentado, o sea, los que tienen más tienen mucho más que los que tienen menos. Y también hay diferencias, esa diferencia entre países también se ha ido incrementando. Ya no solamente se incrementa la diferencia entre países, sino que se ha podido constatar que en muchos países la diferencia entre sus propios ciudadanos también ha ido incrementándose. Veréis que, bueno, sí, ya lo iréis viendo en otra, esto sería una especie de avanzadilla de lo que nos vamos a encontrar. Y luego también hablaremos sobre una forma de valorar. Recordad que estamos en un curso de economía, y en economía, bueno, pues hablamos de producción. Bien, pues vamos a ver cómo se puede valorar la producción que se hace dentro de una economía en un periodo de tiempo concreto. Bueno, pues a la valoración monetaria de toda la cantidad de bienes y servicios que se han llegado a producir dentro de una economía en un periodo concreto se le llamará Producto Interior Bruto. ¿Vale? Bien, vamos a empezar ya con el primer epígrafe, que va sobre la desigualdad de ingresos. Es lo que os comenté al principio. Si uno, por ejemplo, viaja en el tiempo y se va, yo qué sé, a la Europa de principio, o sea, del año 1000, bueno, aparte de que las condiciones a lo mejor no eran, bueno, viajamos a esa época, ¿vale? Pues seguiríamos viendo que hay desigualdades entre distintas zonas del mundo, pero quizás las desigualdades no eran tan significativas como las desigualdades que se están apreciando hoy en día. E incluso dentro, lo que os comenté hace poco, dentro de un mismo país, esas desigualdades entre los distintos estratos o capas de la sociedad, pues también se ha visto que en muchos, no en todos los países evidentemente, pero sí que hay países donde esas desigualdades se han disparado de manera significativa. De hecho, fijaros qué cosa más curiosa. Cuando nosotros medimos, por ejemplo, dentro de un mismo país, queremos medir la desigualdad que hay entre esos distintos estratos o capas, por ejemplo, una forma de hacerlo sería la razón 90-10. Y uno dice, ¿eso qué significa? Son medidas de qué, eso que mide. A ver, no son medidas de cuerpo ni nada de eso. La razón 90-10 tiene que ver con un concepto estadístico denominado, esos son deciles. Bueno, serían percentiles, porque estamos hablando de 90 y 10. El 90 pues vendría a significar los ingresos que tiene el 10%, o sea, si yo distribuyo la población en orden creciente, o sea, empezando por los que menos ingresos tienen y terminando por los que más ingresos tienen, a partir del percentil 90, o sea, del percentil 90 al percentil 100, tenemos al 10% de la población que tiene más ingresos. Pues imaginaros en una economía concreta, vamos a suponer que estamos, por ejemplo, en Noruega. Si cogemos el 10% de la población que más ingresos tiene, y ese vendría dado por el percentil 90, ¿vale? Y el término 10 se refiere al 10% de la población que menos ingresos tiene. Bueno, pues si yo cojo el total de ingresos del 10% más rico y lo divido entre el total de ingresos del 10% más pobre, a ese cociente se le llama razón 90-10. Razón significa división. Razón 90-10. Bueno, pues en Noruega, esa razón entre el 10% que más tiene y el 10% que menos tiene, pues viene a ser un 5,4%. ¿Qué significa eso? Pues que el 10% de los que más tienen aproximadamente un 5,5% más que el 10% de los que menos tienen. Es una diferencia,
Pero, por ejemplo, si lo comparamos con Estados Unidos, en Estados Unidos el 10% de los que más tienen 16 veces más del 10% de los que menos tienen. Y si ya nos vamos a Botswana, perdón, esa razón se convierte en 145. O sea, ahí la disparidad que hay entre los distintos estratos es tremenda, es abismal. O sea, el 10% de los que más tienen 145 veces más que el 10% de los que menos tienen. ¿Vale? Vale, eso sería dentro de un país. Si intentamos mirar ya entre países, pues vemos, por ejemplo, que Noruega, que es un país que digamos que es como una especie de estandarte, porque tiene una serie de cualidades que lo hacen, digamos, fácilmente referenciable. Entonces, si miramos, por ejemplo, el promedio de ingresos en Noruega, aquí pone que es 10 veces el promedio de ingresos en Nigeria. Bueno, fijaros que un país tenga un ingreso 10 veces superior a otro país, pues una diferencia bastante significativa. Bien, otra cosa que nos llama la atención de forma, posiblemente de forma agradable, es que, bueno, de forma agradable entre comillas. Lo que voy a decir ahora es que muchos economistas han llegado a denominar este hecho como el palo de hockey de la historia. Un palo de hockey, pues todos sabéis que tiene más o menos esta forma, ¿vale? Entonces, quizá aquí lo he exagerado mucho, pero algo que sí que es verdad que ha llamado la atención es que bueno, aquí imaginar que en el eje de la X ponemos el tiempo, por ejemplo, en años, y aquí ponemos el PIB per cápita. El PIB per cápita. Bueno, pues el PIB per cápita, o la tasa de crecimiento del PIB per cápita, pues durante gran parte de la historia ha ido más o menos, ha tenido más o menos esta forma. Eso quiere decir que el PIB per cápita se ha mantenido más o menos constante durante un lapso de tiempo bastante significativo, y que a partir de un momento pues el PIB experimentó un despegue, ¿vale? O sea, durante muchísimo tiempo pues el PIB se mantuvo más o menos constante, pero a partir de un momento sufrió un despegue. Ese despegue no ha sido el mismo en todos los países, ni se ha desarrollado con la misma intensidad en todos los países, ni se ha desarrollado en el mismo periodo de tiempo. El primer país en el que se pudo constatar un despegue significativo fue en Gran Bretaña, ¿vale? Luego a eso al comienzo de ese despegue se le vino a asociar la idea de revolución industrial. Fue cuando se produjo la revolución industrial en Gran Bretaña, que fue posiblemente, según muchos historiadores, todos se ponen de acuerdo que esa revolución se produjo en Gran Bretaña pues debido a una serie de circunstancias. Precisamente fue en ese momento cuando en Gran Bretaña se produjo ese despegue. En otros países también se han ido produciendo ese despegue, pero en momentos diferentes, ¿vale? En la Europa continental, pues ya tuvimos que esperar hasta el siglo XIX, pues para que Alemania, Francia y otros países pues experimentasen ese desarrollo. Hay países que todavía no están experimentando ese desarrollo, y eso la verdad es que es algo que tendríamos que corregir. Bien, a la hora, por ejemplo, de ver dentro de una economía, pues cómo medimos los ingresos, cómo medimos la renta que tiene, cómo medimos la capacidad económica que tienen los ciudadanos de esa economía, pues por ejemplo aquí te habla de medir ingresos, o sea, de ir asociando los ingresos y los niveles de vida. O sea, cómo podemos decidir o comparar, por ejemplo, los niveles de vida que puede haber entre distintas sociedades. Pues, por ejemplo, lo podríamos medir a través de los ingresos. Y eso tiene que ver con una variable que os introduje antes, que era el PIB. El PIB simplemente el Producto Interior Bruto, es la abreviatura de Producto Interior Bruto. Producto viene a ser la producción de todos los bienes y servicios. Interior significa que se han producido dentro de una economía,
y bruto significa sin tener en cuenta que durante ese proceso productivo pues hay cosas que han perdido valor, por ejemplo, como ya sabéis que las maquinarias con el paso del tiempo van perdiendo valor. Bueno, pues el conjunto de toda la producción en el interior de una economía durante un periodo de tiempo, bueno, pues eso se le llama Producto Interior Bruto, que no es lo mismo que el Producto Nacional Bruto. El Producto Nacional es la producción, pero efectuada por los nacionales, residentes nacionales, porque en España puede haber una empresa que no sea española, ¿vale?, y que esté produciendo en España. Eso contaría en el Producto Interior, porque se ha producido dentro de, pero no está dentro del Producto Nacional porque no está hecha por una empresa que resida que tenga su residencia, o sea, que esté en España, afincada en España. Puede estar afincada en España, pero no es española. ¿Vale? En el Producto Nacional, ahí estarían los factores nacionales, no están factores extranjeros. Bueno, pues el PIB, que es la producción que se ha hecho dentro del interior de una economía, tanto por factores extranjeros como por factores nacionales, durante un periodo de tiempo, pues ese sería el PIB. Si se divide por el número de habitantes, se llega al PIB per cápita, ¿vale? Y el PIB per cápita podría ser una primera aproximación del nivel de vida. Muy vasta, pero podría ser una primera aproximación del nivel de vida. Bueno, aquí evidentemente esto hay un fallo y aquí tendría que ser una medida, ¿vale? Una medida, o sea, aquí pone dividiendo este valor, que es el valor de toda la producción, tendremos, dividiendo el valor de la producción entre el número de habitantes, pues tendremos una medida del PIB per cápita. Bien, esto sería una primera aproximación de vincular algo a los niveles de vida, pues viendo cuál es el PIB per cápita de la sociedad. Otro sería los ingresos disponibles, ¿vale? Los ingresos disponibles no es lo mismo que el PIB per cápita. ¿Por qué? Pues porque en los ingresos disponibles tenemos en cuenta, por ejemplo, algo tan importante como los impuestos que nos puedan detraer el gobierno, el Estado. Y aparte tampoco tiene en cuenta pues todas las transferencias y subsidios que puedan venir del Estado a los hogares, ¿vale? Entonces, en los ingresos disponibles, eso sí se tiene en cuenta. Una cosa es el PIB per cápita y otra cosa es a partir de tus ingresos, pues te quitan, por ejemplo, los impuestos y te añaden pues todas las transferencias y todos los subsidios que puedas recibir del Estado. Bueno, a eso se le llamaría ingresos disponibles. Los ingresos disponibles, pues para muchos sí se considera una buena medida del nivel de vida porque te da, digamos, una aproximación a lo que tú puedes acceder sin necesidad de endeudarte. Pero ¿de verdad son los ingresos disponibles una buena medida para valorar nuestro nivel de bienestar? Pues muchos también son reacios a decir que no, que ni lo es el PIB per cápita ni lo son los ingresos disponibles. Cada uno tiene sus puntos buenos y cada uno tiene sus puntos malos. Por ejemplo, los ingresos disponibles para muchos no tienen en cuenta aspectos tan importantes, por ejemplo, como los bienes y servicios que nosotros no podemos comprar, como son, por ejemplo, la salud y la educación, aunque sí que hay escuelas privadas, hay centros de salud privados, sí que lo hay. Pero sí que es verdad que no todos pueden acceder a eso. Entonces, el Estado pues provee una sanidad que es universal, por lo menos aquí en España, un sistema educativo que es universal, nos provee de unos medios de defensa nacional, nos provee de unos servicios de seguridad del Estado, establece un conjunto de leyes que nos garantizan que se cumpla, que se pueda cumplir la ley, que se pueda vivir en cierto modo pues bajo un cierto resguardo legal. Bueno, es todo eso que no se puede comprar con una serie de ingresos
no los tienen en cuenta los ingresos disponibles, ¿vale? Aparte del tiempo libre que disponemos, la calidad de nuestro medio ambiente, bueno, hay una serie de factores que los ingresos disponibles no pueden reflejar. Por eso, el ingreso disponible, pues para muchos es una aproximación, pero no deja de ser una aproximación porque hay aspectos que no están contemplados en los ingresos disponibles. Aparte, bueno, aquí os habla que para muchas personas no es tan importante los ingresos absolutos que uno pueda cobrar, sino en qué posición estoy yo en la sociedad, ¿vale? Bueno, es más una cuestión quizás filosófica o psicológica que una cuestión económica. Bueno, que pueda ser cierto o pueda no ser cierto, bueno, lo comenta el libro, aquí dice que son los ingresos en términos absolutos importantes para el bienestar de una persona. Bueno, pues en el libro viene a reflejar que ya no es tanto lo que tú cobres, sino la posición que tú tienes con respecto a las personas con las que te puedes relacionar. Bueno, es una forma de ver esto. Entonces, claro, bajo ese punto de vista ya no es tan importante los ingresos que tengas, sino, bueno, sí que es importante, pero quiero decir, ya no le dan tanto valor a los ingresos que tú tengas, sino qué posición ocupas tú con respecto a las personas o con respecto a los individuos que te suelen relacionar. Vale, bien. Para muchos eso será importante. Ahora, tenemos que tener también en cuenta, por ejemplo, y esto no lo tiene en cuenta los ingresos disponibles, es que hay muchos bienes que son producidos por el gobierno, ¿vale? Por el Estado. Y esos bienes que no tienen valor de mercado porque no se pueden comprar, al no poderse comprar, no vienen reflejados por los ingresos disponibles, ¿vale? Por ejemplo, sabemos que en el PIB se incluye todos los bienes y servicios producidos en el interior de una economía. Y esa producción, una parte de esa producción, ha sido efectuada por el gobierno, ¿vale? Por el Estado. Por ejemplo, el gobierno nos provee de una educación universal, más allá de que haya colegios privados, institutos privados y hay medios privados que también divulgan la educación. Pero el gobierno garantiza una educación universal, igual que garantiza una sanidad universal, igual que garantiza la defensa nacional, ¿vale? Tanto para, problemas que puedan venir del exterior, como problemas que podamos tener de forma interna, ¿vale? Y aparte te garantiza el cumplimiento de la ley. Pues todo eso hay que valorarlo, no tiene precio de mercado. Entonces, los ingresos disponibles para muchos no es una medida muy eficaz de valorar el bienestar de una sociedad, pues porque, por ejemplo, todo aquí, en esta parte en concreto, veríamos que tiene sus fallos. Todo esto que he comentado, pues sí que es verdad que contribuye al bienestar de la sociedad, el tener una defensa nacional garantizada, entre comillas, tanto interior como exterior, tener un conjunto de leyes que te garantiza, una convivencia normal, una convivencia con cierta estabilidad, el tener una educación universal garantizada, una sanidad universal garantizada, todo eso hace que nuestro nivel de bienestar como sociedad aumente, ¿vale? Y eso estaría dentro del PIB per cápita, pero no estaría dentro, por ejemplo, de los ingresos disponibles, ¿vale? Sin embargo, el PIB per cápita sí que es verdad que adolece de que tú tienes que pagar una serie de impuestos, o sea que esa parte del ingreso tú no vas a disponer de ella, y aparte pues tú puedes recibir una serie de transferencias o subvenciones que van a hacer que tu ingreso aumente. Entonces, cada uno pues tiene su punto fuerte y cada uno adolece de una serie, de desventajas. Ya sabéis que el libro, pues de vez en cuando, pues introduce una serie de, ¿cómo le llamaré? Una serie de estructuras a las que llama Einstein,
y pues comenta algo que el libro pues considera interesante. Por ejemplo, cómo comparamos los ingresos en distintos periodos para un mismo país o incluso entre distintos países. Bueno, pues el punto de partida va a ser calcular el PIB nominal. Antes os comenté lo que significaba PIB. PIB es la producción interior en una economía durante un tiempo. Vale, si nosotros tenemos en cuenta todo lo que se ha producido en bienes y servicios dentro de una economía, bueno, no he dicho nada, estoy recordando que los bienes que produce el Estado que no tienen precios de mercado, en el PIB se valora por los costes de producción, ¿vale? Por ejemplo, cuando hablamos de educación o cuando hablamos, por ejemplo, de la seguridad ciudadana, por ejemplo, la policía y todo esto, los costes de producción vendrían a ser los salarios, ¿vale? Aparte de toda la infraestructura que sea necesaria pues, para que ellos puedan ejercer su labor. Bien, el punto de partida pues, para poder comparar un mismo país en diferentes momentos de tiempo o para poder comparar distintos países, el punto de partida va a ser el PIB nominal. ¿Qué significa el PIB nominal? Pues nosotros cuando analizamos la producción de bienes y servicios en el interior de una economía durante un tiempo, tenemos que tener claro que esa producción es heterogénea. O sea, tenemos coches, autobuses, camiones, barcos, aviones, melocotones, pimientos, arroz, el servicio que yo presto, el servicio que presta un contable. O sea, hay una infinidad de bienes y servicios que a la hora de coger esa producción habrá que tomar una unidad de medida y la unidad de medida que se toma es el dinero, en nuestro caso el euro. Lo que vamos a hacer es valorar en términos monetarios toda esa producción de bienes y servicios. Entonces, si valoramos en términos monetarios, llegaríamos al PIB nominal. El PIB nominal simplemente me va a dar un valor monetario de lo que creemos que vale pues toda esa producción de bienes y servicios. ¿Vale? Vale, pues eso sería el PIB nominal. ¿Qué pasa? Que el PIB nominal, yo no puedo comparar PIB nominal o sea, es como puede, sí puedo, evidentemente, yo puedo comparar la producción de este año a precios de este año, compararla con la producción de dentro de 15 años a precios de cuando pasen 15 años. ¿Vale? Se puede comparar. Y a lo mejor la producción dentro de 15 años es el doble que la de ahora. Y uno dice, la producción ha crecido el doble, qué bien estamos como sociedad. Y uno dice, espérate, que tú lo que has hecho es valorar esa producción, que los precios han podido subir. O sea que a lo mejor lo que han subido son los precios, ¿vale? Y no la producción. Por eso el PIB nominal no es una medida en el cual los economistas acojan a la hora de hacer comparaciones, porque el PIB nominal es muy influenciable por los precios que haya en cada momento. Por eso necesitamos una medida que no tenga en cuenta esa subida de precios, a la que llamaremos PIB real. ¿Cómo se calcula el PIB real? El PIB real. Bueno, pues lo primero es coger un año de referencia. Imaginaros que vamos a coger el año de referencia, el 2025, que es el año en el que yo estoy haciendo este curso, el 2025. Y entonces, pues yo evalúo la producción de este año de bienes y servicios y la monetarizo y veo cuál es su valor. Bien, pues en este año el PIB nominal será lo que sea. Vale, pues el PIB real en el año base va a coincidir con el PIB nominal. Y ya veréis por qué, ¿vale? Pero esto es algo que va a coincidir siempre. O sea, el año que yo cojo como base, que va a ser el que me sirva de comparación con el resto de años, ese año el PIB nominal y el PIB real van a coincidir. Ahora, vámonos al año 2026. Entonces, para calcular el PIB real del 2026, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Ver todo lo que se ha producido en el 2026. Todo. Y
valorarlos no a los precios de 2026, porque si lo valoro a los precios de 2026 tendré el PIB nominal. Lo valoraré a los precios del año con el que quiero compararlo, que era el 2025. O sea que si yo cojo la producción de 2026 y cada cosa producida en el 2026 la valoro a los precios de 2025, tendré el PIB real de 2025. ¿Por qué? Porque no he tenido en cuenta los precios de 2026, he tenido en cuenta los precios de 2025 y así podré comparar la producción de 2026 con la de 2025 porque los precios no han cambiado. Entonces, si el PIB real de 2026 en comparación con el PIB real de 2025 ha subido un 2%, podremos decir que la producción de 2026 ha crecido un 2% en comparación con la producción de 2025. Bien, fallos que uno puede cometer. Imaginaros que el PIB real de 2026 ha quedado, en comparación con el de 2025, se queda igual. Y uno dice, la producción no ha crecido. Bien, hasta ahí bien. Pero eso no significa que se haya producido la misma cantidad de todo. A lo mejor este año se ha producido menos coches, pero hemos producido más aviones. Y como decía José Mota, las gallinas que entran por las que salen. O sea, que el PIB real no cambie no significa que no pueda cambiar nada de lo que se produce. Puede ser que se produzca menos de una cosa, pero se compensa porque se produce más de otra. Y es muy posible que en esa compensación el PIB real no cambie, ¿vale? Eso lo tenéis que tener claro. Que el PIB real no cambie no significa que la fotografía que se hace en los 2 años la producción haya sido la misma. No, la producción ha podido cambiar, pero la valoración que se hace no ha cambiado, ¿vale? Eso lo tenéis que tener muy claro. Y luego, eso es para comparar un mismo país. Para comparar un mismo país en diferentes momentos de tiempo utilizamos el PIB real. Sin embargo, para poder comparar distintos países ya tenemos que tener en cuenta los precios de cada uno de esos países. Bueno, para comparar distintos países se utiliza un conjunto de precios común, ¿vale? Llamado paridad del poder de compra. Abreviadamente, hay manuales que le pone PPP y otro que le pone PPC, ¿vale? Si lo quieres si lo queremos poner en nuestro idioma, paridad de poder de compra, pues le pondremos PPC, ¿vale? Y es simplemente una corrección que se hace a modo estadístico para poder comparar producciones, o sea, PIB entre distintos países. Lo que se hace es coger una cesta de cada país, una cesta que sea representativa, y se compara los precios, o sea, se coge la misma cesta a los dos países, se comparan los valores monetarios de esas dos cestas en esos dos países y se hace una división, pues para ver qué diferencia de precio hay entre un país y en otro. Una vez que tenemos claro la diferencia de precios que hay entre distintos países, ya sí podemos comparar el PIB real de cada uno de los países, ¿vale? Porque para calcular el PIB hemos de hacer una valoración monetaria, aunque sea a precios fijos, no importa. Y el nivel de precio en España pues no tiene que ser el mismo que el nivel de precios, por ejemplo, en Suiza. De hecho, si vais a Suiza, pues veréis que es ligeramente más cara que en España. Bueno, aquí ya sabéis que el manual pues tiene de vez en cuando a bien pues poner una serie de preguntas. ¿Qué mide el PIB per cápita del Reino Unido? Y aquí pone el producto total. No es el producto total. Es el producto total dividido por el número de habitantes. Dice, el ingreso promedio disponible. No tiene nada que ver con el disponible. El disponible es una vez que me quitan los impuestos y me dan las transferencias y subsidios. El producto total de los ciudadanos británicos dividido por el número total de ellos. Aquí vais a decir que sí, pero va a ser que no, porque habrá ciudadanos británicos que serán británicos y estarán trabajando en Estados Unidos. Entonces eso no cuenta en el PIB de Gran Bretaña, porque a lo mejor están en Estados Unidos, ¿vale? Porque no todos los ciudadanos británicos están en Gran Bretaña, puede ser que estén fuera.
El producto total de la economía británica, eso sí, el PIB, Producto Interior, o sea, Producto Total de la economía británica dividido por la población. Eso sí. El palo de hockey. Bueno, el palo de hockey es porque, bueno, yo dibujo muy mal. Imaginad que es un palo de hockey. Esta parte de acá es con la que se le pega, por ejemplo, a la pastilla y por aquí es donde se coge con las manos, ¿vale? Bueno, pues imaginad que es un palo de hockey. Este epígrafe se llama el palo de hockey de la historia. O sea, si uno ve la evolución del PIB real a lo largo de la historia, pues ha habido una fase, como comenté antes, que ha sido pues, más o menos estable, y luego una fase donde, digamos, el crecimiento se ha disparado. Bueno, a la hora de medir el crecimiento, ¿cómo se calcula la tasa de crecimiento? Pues se coge, pero ya no solamente del PIB, sino siempre que queráis ver una tasa, pues la idea, una forma de hacerlo, no es la única, una forma de hacerlo, luego yo en un ejercicio enseñaré una más rápida, sería más rápida, parecida, dividir el PIB del año que quiero comparar, restándole el PIB del año base y dividiéndolo por el PIB del año base. ¿Vale? Por ejemplo, si yo quiero ver cuánto ha crecido la producción del año 26 con respecto al 25, pues tendré que dividir el PIB del año 20, no, tendré que restarle al PIB del 26 el PIB del 25 y al resultado de esa resta dividirlo por el PIB del 25. Se suelen utilizar escalas semilogarítmicas porque el crecimiento, a veces cuando uno evalúa el crecimiento, muchas veces el crecimiento suele ser exponencial, ¿vale? Imaginaros que cada año va creciendo un 2% la producción. Si uno intenta graficar esto, pues es muy posible que el gráfico se le dispare hacia arriba, ¿vale? Entonces, para evitar esto, usamos muchas veces escalas semilogarítmicas. Recordad que el logaritmo era una función matemática que transformaba multiplicaciones en sumas. Entonces, algo que se dispara, porque una exponencial no deja de ser multiplicar muchas veces el mismo número, lo convierte en una suma. Entonces, algo que tiene esta pinta, lo convierte en algo que tiene esta pinta. O sea, convierte una función que podemos llamar de tipo exponencial, la convierte en una función que podemos llamar de tipo lineal o recta. Entonces, bueno, pues a veces se usa la escala semilogarítmica pues para evitar, digamos, este hecho, ¿vale? Cuando medimos en términos de PIB real, si el PIB real durante un periodo de tiempo va creciendo, por ejemplo, imaginar un 2% cada año. Bueno, pues cuando yo vaya a reflejar eso en un periodo temporal bastante amplio, pues veré que el dibujo pues tendrá una forma parecida a esto. Si yo utilizo escala semilogarítmica, pues veréis que el dibujo tendrá esa forma, ¿vale? Es simplemente por convertir una función exponencial en una lineal que es más fácil de manejar, ¿vale? Pues ahí tendríamos, digamos, la ventaja de escalas semilogarítmicas. Entonces, cuando veamos un gráfico en escala semilogarítmica, cuando veáis que el dibujo va, digamos, creciendo, pero en línea recta, eso significa que la tasa de crecimiento es constante. Por ejemplo, ¿qué diferencia hay en que esté así, con menos inclinación o con más inclinación? Bueno, pues la inclinación del dibujo nos dirá si la tasa es un 2% o un 3%, o lógicamente cuanto mayor sea la tasa, más se inclinará la línea. O sea, la línea, imaginad que es así. Bueno, pues si es un 2%, pues a lo mejor la línea va así. Si es un 3%, un poco más. Si es un 10%, así. O sea, que la inclinación que tenga la línea en escala semilogarítmica nos va a decir un poco, nos va a decir en cierto modo el valor de la tasa de crecimiento. Bien. Bueno, aquí por ejemplo, aquí os comento lo de la historia digamos, del palo de hockey.
sí se ha visto que durante mucho tiempo los niveles de vida no crecieron de manera sostenible, o sea, pues se mantuvieron más o menos constantes, pero a partir de un momento empezó a producirse un crecimiento sostenido, que es la parte, digamos, esta parte de acá, del palo de hockey. Bien, ¿por qué ocurrió esto? Bueno, pues aquí pues, es posible que haya tantas respuestas como economistas, pero sí que es verdad que se han dado, o sea, muchos coinciden, a lo mejor no todos coinciden en el 100% de la causa, pero sí todos coinciden en una serie de razones y causas o motivos que propiciaron esto. Allá por el siglo XVIII vino a nacer, vino a estar en este mundo el que fue conocido como el padre de la economía moderna, que fue Adam Smith. Y Adam Smith, bueno, pues en uno de sus libros, que es título abreviado La riqueza de las naciones, pero bueno, el título es mucho mayor, pues vino a hacer hincapié en una serie de circunstancias, ¿vale? Para él, algo que le llamaba la atención es que cómo era posible que una sociedad coordine de manera independiente, digamos, la actividad de millones de personas que no se conocen entre sí y que incluso pueden estar separadas y pueden estar en lugares distintos, ¿vale? ¿Cómo puede hacer que personas dispersas en una gran cantidad de números, en términos de millones de personas, puedan coordinar sus actividades y pueda hacer que la economía mejore? Casi cada una está actuando de forma independiente, a lo mejor no hay coordinación entre todas. Bueno, pues para él vino a decir que este proceso podía producirse como resultado de que los individuos buscaban su propio interés. Y luego un poco más adelante ya veréis una cosa curiosa que vino a decir, introdujo el término de la mano invisible. ¿Qué venía a decir la mano invisible? Es como si cada individuo, al buscar su propio interés, estaba manejado por una mano que no se ve, por eso el concepto de mano invisible, y que iba guiando el paso o los movimientos de las personas que, buscando su propio interés, propiciaban el interés de la sociedad. O sea, con frecuencia, el interés individual llegaba o llevaba al interés societario, de la sociedad, ¿vale? Fue curioso. A mí, bueno, por lo menos cuando me leí el libro, a mí me causó un poco o sea, ese concepto de mano invisible que te va guiando. Bueno, es un concepto que tienen muchas religiones, de que hay un Dios que te va guiando. Bueno, pues introdujo una mano invisible para la economía. Para mí fue un hecho, no sé, curioso. Por lo menos curioso, ese hecho. Vale, uno de los aportes más importantes que introdujo Adam Smith fue la división del trabajo o la especialización. Bueno, aparte de que, por ejemplo, bueno, no sé si os habéis leído el libro de Adam Smith o sabéis la historia, no la voy a contar porque es un poco larga, pero bueno, él vino a contar una empresa que hacía alfileres. Bueno, pues cómo se iban especializando, uno cortaba los trozos del alfiler, otro le pegaba martillazos para la punta, otro lo estiraba, o sea, cada uno hacía una actividad y al final se creaban los alfileres, ¿vale? No era una persona que cortaba, no, una persona, él decía, si ponemos a los trabajadores y que cada uno haga un alfiler, vamos a tardar mucho más tiempo y vamos a producir menos que si cada uno hace una cosa, ¿vale? Entonces él vino a hablar o vino a introducir lo que era la especialización o división del trabajo. Y el ejemplo que puso fue el de la empresa de alfileres. Aparte, él reconocía que los mercados tenían ciertos fallos y uno de ellos era la no presencia de la competitividad. Por ejemplo, cuando las empresas se coordinaban entre sí para no competir en precios, que eso al final iba en detrimento de los consumidores. A mí, por ejemplo, no le tenía especial simpatía a los monopolios. De hecho, esta empresa controlaba gran parte del comercio que había entre Gran Bretaña y la India. Y eso al final pues, va en perjuicio de los propios consumidores. Bueno, aquí os voy a decir
fijaros que me hablan de tasa de crecimiento. Yo dije que os iba a decir, o sea, cómo yo calculo una tasa de crecimiento, ¿vale? A ver, podríamos hacer lo que el manual dice. Pues cogemos la cantidad del año 2012, que son 22.494. Le restamos la del 2000. Es que la del 2013. Bueno, hay que coger la del año siguiente. O sea, hay que coger el PIB del año más avanzado, que es el 2013, que es este de aquí, 21.966, le restamos la del año anterior, es que pensaba que 2012 era el año más avanzado, que son 22.900, jope, no sé ni mirar, 22.494, y lo dividimos entre la cantidad del año que consideramos como base. O sea, el año 2012 se considera el año con el que se va a comparar, ¿vale? Bueno, pues esta recta de aquí sale, os la voy a hacer, 21.966 menos 22.494 entre 22.494 me sale menos 0,02347, que si lo multiplicáis por 100, pues la coma la correríamos hasta aquí, que vendría a ser menos 2,34%. Redondeando, como aquí hay un 7, pues 35%, que vendría a ser esto de aquí. Yo no lo hago así. Yo cogería la cantidad del año, digamos, más tardío, o más cercano, que sería el 2013, y lo dividiría entre el que quiero comparar, que es el año anterior. Pero le resto 1, y al restarle 1 ya me da directamente esa cantidad, ¿vale? Por lo menos evito hacer esta resta, ¿vale? Aunque luego tenéis que restarle 1. Y si lo queréis en tanto por ciento, pues lo multiplicáis por 100, ¿vale? O sea, esto os dará eso, y luego si lo queréis multiplicar por 100, ya os dará esta cantidad de aquí. Luego dice, suponga que el PIB de un país se duplica cada 100 años. Eso significa que si lo mido en escala, no lo mido en escala logarítmica, el dibujo me va a ir así, ¿vale? Digamos, en escala, si se mide en escala normal. Ahora, si se mide en escala semilogarítmica, el dibujo va a ir así, ¿vale? Entonces, voy a ver cuál de los apartados sería el correcto. Dice, el gráfico de escala lineal, o sea, colocando el valor que tiene el pi en cada año. Pues me da una curva con pendiente positiva cuya pendiente se incrementa. Por ejemplo, como ocurre aquí. Positiva significa que va creciendo. Esto va creciendo, o sea, si os dais cuenta, esto va creciendo, pero cada vez crece más rápido, o sea, la pendiente se incrementa. O sea que esto va a ser que sí, y en escala semilogarítmica una línea recta con pendiente positiva, sí, que sería esta que hay aquí. Pues esta sería la correcta, ¿vale? La otra fallaría, o sea, se cogería esta. Porque la segunda dice una línea recta con pendiente positiva. No es recto, porque esto de aquí no es recto. La tercera falla por lo mismo. Y la cuarta, una curva creciente convexa. Fallaría aquí porque aquí me tiene que decir que es una línea, ¿vale? Recta. Me tiene que decir que es línea recta y no me lo dice. Bien, dice la revolución tecnológica permanente. Bueno, ya sabéis que a mediados del siglo XVIII, 1760 y algo, bueno, pues vino, o sea, en la segunda mitad del siglo XVIII, bueno, empezaron a aparecer una serie de eventos, circunstancias, de cambios, que todos juntos vinieron a denominarse revolución industrial, que fue una especie de grandes cambios, pero no solamente en el aspecto tecnológico, sino que también en cuanto a la sociedad, en cuanto a económico, en cuanto a cultural, o sea, una serie de cambios que empezó en Gran Bretaña en la segunda mitad del siglo XVII y que básicamente lo que vino a hacer es
desde un punto de vista económico, desde un punto de vista económico, si no tenemos en cuenta los cambios, digamos, culturales y todo eso, lo que vino a hacer es sustituir una economía basada, por ejemplo, en lo que es la agricultura y la ganadería, la transformó en una economía mucho más industrializada y comercial, ¿vale? Cuando uno habla de tecnología, no hablamos solamente de botones, ¿vale? No. A ver, aquí hablamos de un conjunto, digamos, de materiales, como pueden ser... en economía hablamos, cuando hablamos de tecnología, hablamos de lo que usamos para producir. Por ejemplo, aquí el trabajo de las personas, las maquinarias, ¿vale? Y todo eso, también todos los materiales, todos los insumos, todo eso es la tecnología, ¿vale? Todo lo que usamos para producir, ¿vale? Luego el trabajo de las personas y la maquinaria que utilizamos, bueno, la maquinaria, el trabajo de las personas y la maquinaria, muchos lo llaman insumos, ¿vale? Y la maquinaria, en su aspecto más general, es lo que vendremos a denominar capital. Por ejemplo, la máquina, cuando veáis la palabra trabajo y capital, ¿vale? El trabajo se referirá a la mano de obra de las personas y el capital se referirá pues a toda la maquinaria, ¿vale? Son conceptos que tenéis que ir aprendiendo porque en economía veréis que en muchos gráficos aparecerá, en muchos sitios veréis trabajo y capital. El trabajo se refiere a las personas y el capital se vendrá a referir a lo que es la maquinaria, ¿vale? Conforme se iba produciendo el progreso tecnológico, eso lo que hacía era que se pudiese producir una mayor cantidad de, digamos, o sea, que la producción era mayor por persona, o sea, que una persona era capaz de producir una cantidad mayor. Eso al final lo que va haciendo es que necesitemos menos tiempo pues, para llegar a producir cierta cantidad de bienes. Eso propicia mejoras, por ejemplo, en los niveles de vida, pues porque ya no hace falta trabajar tanto. Y aparte este proceso, el caso es que se fue reduciendo de generación en generación. O sea, este tipo de progreso hizo que cada vez más un número menor de personas pudiesen producir más. Eso acorta tiempos, reduce jornadas y hace que la gente en general pues, tenga una calidad de vida superior. Aparte de que se puede acceder a un mayor conjunto de bienes producidos, hace que estos se produzcan en un menor tiempo, con lo cual las jornadas laborales, por ese motivo y otros motivos, pues se pueden ir reduciendo, ¿vale? Esta reducción del tiempo necesario para producir esos bienes que necesitamos para vivir, pues nos lleva a una mejora en lo que es nuestra calidad de vida, ¿vale? Y luego algo que no es, ¿cómo se dice? Que no es nada broma, es la economía y el medio ambiente. Hasta hace bien poco, pues pensábamos que nuestra forma, o sea, que los recursos eran ilimitados y que nosotros pues no íbamos a influenciar en el medio ambiente o nuestra influencia en el medio ambiente no iba a ser significativa. Sin embargo, el tiempo nos ha dado un bofetón y nos ha dicho que, aparte de que los recursos son limitados, o sea, gran parte de los recursos que utilizamos son limitados, además, nuestra actuación en los procesos productivos y en nuestra propia forma de vivir está degradando de forma considerable el medio ambiente. O sea, ya nadie creo que ponga en duda pues que los niveles de CO2 en la atmósfera pues están creciendo de una manera importante con la degradación que eso puede producir. Entonces, nuestra propia actuación no ha llevado, y nuestra propia percepción nos ha llevado a entender, primero, que los recursos que utilizamos no todos son ilimitados. Y segundo, que nuestra propia actuación y nuestra propia forma de vida está teniendo consecuencias en el medio ambiente, ¿vale? Y eso habría que analizarlo, estudiarlo y tomar medidas en consecuencia.
Bien, aquí por ejemplo dice, ¿cuál de las siguientes variables, ya vamos a parar el vídeo vamos a parar aquí, cuál de las siguientes variables han seguido una trayectoria que llamamos palo de hockey? O sea, ¿cuáles creéis que han tenido un desarrollo más o menos constante hasta que se han disparado? El PIB per cápita sí, ¿no? Yo creo que sí. De hecho, hemos visto que a partir de la revolución industrial la producción aumentó de forma considerable y si aumenta la producción aumentan los ingresos. La productividad laboral también, porque todos los avances tecnológicos nos han llevado a eso. El CO2 atmosférico, es que primero voy a ver las que son que sí. El CO2, pues por todo este proceso de producción que utilizamos y todo lo que vertimos al medio ambiente, es muy posible que también. Posiblemente el CO2 hasta el siglo XVIII pues no aumentó de forma considerable porque las empresas eran más ganaderas y agrícolas, pero a partir del siglo XVIII-XIX ya se utilizó un proceso mucho más industrial y yo creo que los vertidos de CO2 en la atmósfera sí que se pueden considerar que tengan la estructura de un palo de hockey. Y luego la desigualdad sí que ha crecido, por la desigualdad no se ha mantenido constante. Yo esta no lo veo tan claro, que la desigualdad, sí que hay mucha desigualdad ahora, pero no intuyo que se haya mantenido constante durante un tiempo y que se haya incrementado a partir de cierto momento de forma considerable. Bueno, también quizás sea un tema más social que un tema económico. Digamos para estudiarlo en sociología, quiero decir, más que en economía. Bien, por esto ya acabaríamos la primera parte del vídeo del tema 1.